Hola, bienvenido a este episodio del podcast LinkedIn Trader Podcast. Yo me llamo Nicolás, soy consultor digital y consultor empresarial. Comparto este episodio hoy sobre el marketing de afiliado porque me gustaría darte las herramientas y los recursos perfectos para ayudarte a aprovechar el marketing de afiliado, que sea como negocio o simplemente como empresa y también como emprendedor, porque el marketing de afiliado puede beneficiar de diferentes formas a todo el mundo. Puede beneficiar a los que buscan hacer dinero vendiendo producto o servicio de tercero, o las empresas mismas pueden desarrollar su propio mecanismo de marketing de afiliado para que vendan su producto o servicio sin gastar dinero en el marketing y solamente pagar por los resultados. Así que voy en ese breve episodio de mi podcast LinkedIn Trader Podcast compartir contigo algunas ideas, herramientas y recursos que te van a permitir saber exactamente cómo usar el marketing de afiliado, cómo ganar dinero con este negocio que puede ser muy lucrativo para cualquier persona. Así que antes de que empecemos el episodio, me gustaría pedirte por favor que te suscribas a este podcast, que me des un comentario y que me digas qué opinas de ese episodio, y si te ha ayudado me lo puedes decir también. Así que me ayudaría a que crezca, a que llegue a más gente, que más gente descubran el podcast en toda la plataforma de podcast que tenemos, ¿vale? El marketing de afiliado es algo que cuando empecé a aprender el marketing fue una de las primeras cosas que me llamó la atención. En una época del, de mucho crecimiento de internet, donde vivimos con tantos mensajes de personas por el mundo, en todos los idiomas, se puede ver que el marketing de afiliado es uno de los segmentos de los negocios que sigue constante y crece cada vez más. Y la realidad es que cualquier persona puede aprovechar del marketing de afiliados para hacer crecer un negocio, para vender un producto o un servicio. Pero hay que saber cómo hacerlo de manera eficiente para no perder tiempo, para no perder dinero. Y especialmente voy a arrancar la primera parte de ese pequeño episodio del podcast hablando del marketing de afiliado para las empresas, para los emprendedores que tengan un producto o un servicio que vender y que les cuesta venderlo y no saben muy bien qué hacer porque ya han intentando todas las estrategias que hayas de ventas, pero siguen luchando para conseguir venta. Me gustaría decir que el marketing de afiliado en ese sentido puede ser una solución efectiva porque te permite vender lo que tengas que vender sin gastar dinero en publicidad. Me explico. Significa que con el marketing de afiliado vas a crear un ejército de vendedores que van a vender por ti, van a gastar su dinero en hacer el marketing y la promoción de tu negocio, y tú solamente les va a pagar por los resultados. Y una de las personas que me hizo entender eso muy bien, voy a decir dos personas que me han hecho entender esto muy bien, son primero el emprendedor americano llamado Russell Brunson, que es el fundador de una de las plataformas más potentes del marketing a nivel mundial, que se llama ClickFunnels, donde él durante muchos años lleva diciendo a la gente que el marketing de afiliado para las empresas o los emprendedores
es un arma potente porque en realidad tú estás ahí sentado en tu casa, pero da permiso a que la gente venda tu producto o servicio y tú solamente vas a cosechar los resultados. Solamente vas a pagar a una persona después de que haya vendido tu producto o servicio, ¿vale? Entonces, como empresa, como negocio, como emprendedor, como emprendedora, deberías usar el marketing de afiliado para vender tu producto o servicio. Significa que hay muchas herramientas que te van a ayudar a hacerlo y ahora voy a entrar en las herramientas. Hay muchas herramientas que te permiten que pongas en marcha un sistema de afiliado en tu negocio y que compartas estos enlaces con tus potenciales vendedores y que tengas la posibilidad de rastrear todas las ventas generadas de esos enlaces y que pagues a esas personas que están vendiendo solamente por los resultados que han conseguido, ¿vale? Significa que tú no vas a gastar nada en marketing, solamente gastarás por las campañas de marketing hechas por otras personas que han convertido en clientes, ¿vale? Esa es la clave. Y una de las mejores herramientas que te puede ayudar a poner fácilmente un sistema de afiliado en tu negocio es ClickFunnels. Es muy fácil de configurar, lo puedes hacer en menos de 24 horas, tenerlo listo y compartir tus enlaces, reclutar a gente que van a vender y vas a ver en tiempo real las ventas generadas por esas personas y solamente pagarles después de que hayan hecho venta. Significa que en tu negocio tendrás ventas y vas a dar un porcentaje de esas ventas a tus vendedores. Y esto es más eficiente como sistema de marketing porque solamente pagas por los resultados. Consigues ventas y vas a pagar después de eso. Así que con esto te lo dejo. Si necesitas ayuda, si tienes una pregunta, me puedes contactar en el correo o en el número abajo en la descripción de este podcast. Seguimos con el siguiente punto. El marketing de afiliado para la gente que quiere hacer dinero, para los emprendedores que buscan una forma alternativa de hacer dinero extra. Personalmente, he- llevo años haciendo el marketing de afiliado y funciona si sabes cómo hacerlo. El error más grande que la gente hace con el marketing de afiliado es que empiezan a promocionar un producto y lo que hacen es mandar a la gente directamente en el enlace o en la página de compra de ese producto, ¿vale? Así, la realidad es que el 80% de la gente que van a descubrirte a través de una publicidad, a través de una recomendación, a través de una publicación en redes sociales o porque te han encontrado en Google, la mayoría de esa gente no te conocen. Un 80% no te conocen. Por lo tanto, cuando van a entrar en tu página web, van a leer, van a castellar y van a salir. Así que tú has invertido tu dinero, tu tiempo, tu energía en hacer que la gente venga a esa página y que salgan sin comprarte. Y es lo que hay que evitar como marketero que vende algo con el marketing de afiliado. Lo que deberías hacer en vez de hacer esto es mandar a la gente en una página que llamamos una squeeze page o una página de captación de lead. Y antes de que des acceso a la gente para comprar lo que estás promocionando, primero vas a captar sus informaciones personales. Y después de captar sus informaciones personales, que pueden ser su correo electrónico, su número de teléfono, después de haber captado esa información, el paso siguiente sería que tú les dé acceso a esa página. Ahora, ¿cuál es el esquema? El esquema es que la gente que no van a comprar, porque van a llegar ahí en tu página de gracias, ya tienen, ya tienes tú sus contactos, ¿vale? Por lo tanto, si se van, no pasa nada. Tú vas a seguir
comunicando con ellos mediante correos electrónicos, lo que llamamos el email marketing. Y el email marketing vas a poner en marcha una campaña de entre 5 y 10 emails con la idea de hacer que esas personas vuelvan a tu página y que vuelvan a comprar. Esto es lo que te va a dar dinero con el marketing de afiliado, ¿vale? Así que me despido de ti ahora, después de ese episodio sobre el marketing de afiliado. Te agradezco por haber escuchado esto y si tienes una duda, una pregunta, me puedes escribir o contactar directamente con las informaciones de contacto al final de este podcast y vas a encontrar recursos diversos en la descripción de ese podcast que te pueden ayudar. Como te he dicho, yo soy consultor digital, soy consultor empresarial y también soy consultor de viajes. Así que vas a encontrar muchas informaciones relacionadas a, a mis cosas profesionales que hago para ayudarte de alguna forma. No olvides de darme un comentario, una reseña en el podcast y dime qué opinas de esto. Muchísimas gracias y nos vemos.